el Hotel Stanley, el Overlook original. Déjame pintarte un cuadro. Aire fresco de Colorado, un majestuoso hotel blanco de estilo Colonial Revival, encaramado en las rocosas como un sueño victoriano, y el leve aroma a agujas de pino y tours de fantasmas con precios exagerados. Bienvenido a este Spark, hogar del Hotel Stanley, posiblemente uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos y la inspiración real detrás de El Resplandor de Stephen King. Pero no se trata solo de una máquina de dinero basada en el turismo paranormal. La historia del Stanley es una de ambición, tragedia, tuberculosis, una extraña obsesión por la electricidad y un elenco no invitado de supuestos espíritus que lo han convertido en un punto de referencia tanto para entusiastas como para escépticos del mundo paranormal. Así que esta noche, querido soñador, haremos una excursión al territorio nebuloso donde el mito y la historia se niegan a separarse del todo. Conozcamos al hombre detrás del espejismo. Freeland Oscar Stanley. Fue un brillante inventor y empresario que junto con su hermano gemelo Francis desarrolló el automóvil Stanley Steamer. Sí, funcionaba con vapor. Sí, iba más rápido de lo que uno esperaría. Y sí, a veces explotaba. Pero ese no es el punto. En 1903, a Freeland le diagnosticaron tuberculosis, la sentencia de muerte más popular del siglo XIX. Su médico le dio un año de vida y le recetó la cura milagrosa de siempre, aire puro de montaña y cero estrés. Naturalmente, Stanley se dirigió al oeste, a Colorado, y terminó en Estes Park. Y como buen industrial con fecha de vencimiento, decidió construir algo enorme, caro y ligeramente fuera de lugar. Un hotel de lujo. En 1909, el Hotel Stanley abrió sus puertas a los ricos y tuberculosos. Era de vanguardia, totalmente eléctrico, con teléfonos en cada habitación y una flota de vehículos Stanley Steamer para transportar a los huéspedes montaña arriba. Si ibas a toser hasta perder un pulmón, este era el lugar ideal. Pero el problema de construir algo elegante y enorme en medio de la naturaleza es que ella no olvida. Y a veces tampoco lo hacen los que mueren allí. Comencemos con la habitación 217. Esta es la joya de la corona del escalofrío en el Stanley. En 1911, una camarera llamada Elizabeth Wilson entró en la habitación para encender las lámparas de gas, ya que la electricidad en las rocosas era más una sugerencia que una garantía. Y ¡boom! Una fuga de gas provocó una explosión que la lanzó por el suelo. Sobrevivió, y como principios del siglo XX fue la era dorada del «ya se te pasará», volvió a trabajar poco después. Hoy en día, los huéspedes reportan luces que parpadean, equipaje que se desempaca solo y apariciones que parecen una mujer vestida a la antigua, flotando al pie de la cama. Aparentemente, Elizabeth aún cree en el servicio de cobertura. Stephen King y su esposa Tabitha se alojaron en la habitación 217 en 1974. El hotel estaba casi vacío. King tuvo una pesadilla en la que su hijo era perseguido por los pasillos. Se despertó, fumó un cigarrillo en cadena en el balcón, y por la mañana los huesos de El Resplandor ya retumbaban en su cabeza. El resto es historia literaria y cinematográfica. La habitación 217 no es el único fantasma en la lista. Huéspedes y empleados han reportado la risa espectral de un niño en el cuarto piso. Música de piano fantasmal proveniente del salón de baile vacío. Risas desincorporadas, pasos y zonas frías. El señor y la señora. Stanley rondando casualmente el vestíbulo y la sala de billar. Freeland con traje. Flora tocando las teclas del piano hace mucho abandonado.
es como una gira de reunión de la Edad Dorada. Los escépticos señalan que la madera que cruje, la plomería antigua y el poder de la sugestión pueden hacer gran parte del trabajo, pero cuando las mismas historias surgen durante más de un siglo, levantan cejas y tal vez vellos. Y mencioné las convenciones de cazafantasmas, porque, por supuesto, hay convenciones de cazafantasmas. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Algunas posibles explicaciones. Factores ambientales. La gran altitud significa aire más delgado, lo que puede causar mareos, fatiga y sí, alucinaciones. Campos electromagnéticos, EMF. La fuerte dependencia del hotel en la electricidad y su cableado anticuado podría generar altos niveles de EMF, que algunos científicos relacionan con sensaciones de incomodidad, paranoia y avistamientos de fantasmas. Preparación psicológica. Si le dices a alguien que un lugar está embrujado, comenzará a oír cosas. Es un fenómeno comprobado. La mente llena los vacíos con pinceladas espeluznantes. Teoría de la energía residual. Los creyentes en lo paranormal argumentan que el Stanley ha absorbido décadas de emociones humanas intensas, desde la enfermedad hasta la inspiración. Dicen que esa energía permanece como el perfume en una chaqueta antigua. Y mira, tal vez todo sea una tontería. O tal vez somos demasiado tercos para admitir que no lo sabemos todo. Hoy en día, el Stanley prospera gracias a su reputación fantasmal. Ofrece recorridos, búsquedas de fantasmas, bailes de Halloween y sí, mercancía a precios excesivos. Explotan al máximo el ángulo de lo embrujado, con una sonrisa irónica. Al fin y al cabo, nada se vende mejor que el miedo del que puedes escapar. Incluso hay un laberinto de setos instalado en 2015 después de que los fanáticos del Resplandor solicitaran uno. Es adorable. También 100% no embrujado, a menos que cuentes a los influencers de Instagram como espíritus. Irónicamente, El Resplandor ni siquiera se filmó en el Stanley. Kubrick eligió el Timberline Lodge de Oregón para las tomas exteriores, pero eso no ha impedido que el Stanley reclame su trono como el corazón espiritual de la historia. Así que aquí estamos. Un lujoso retiro para la tuberculosis convertido en hito cultural que ahora funciona como la casa embrujada más elegante del hemisferio occidental. ¿Está realmente lleno de fantasmas? ¿O es solo una tormenta perfecta de infraestructura chirriante, bagaje cultural pop y sueños a gran altitud? Honestamente, ¿a quién le importa? El Stanley Hotel es una microversión de Estados Unidos, ambición desmedida, historia inquietante, marketing astuto y justo el misterio suficiente para mantenerte despierto por la noche. La próxima vez que estés en Colorado, tal vez pásate por ahí. Quédate una noche. Lleva una cámara. No duermas demasiado profundamente. La casa Whaley, la encantadora trampita mortal de San Diego, escondida en Old Town San Diego, frente a los turistas quemados por el sol y los carritos de churros, se encuentra una casa de ladrillo perfectamente respetable que resulta ser uno de los edificios más embrujados de Estados Unidos. Bienvenidos a la Whaley House, donde las paredes lo recuerdan todo y los fantasmas nunca se fueron. Construida en 1857, esta joya del Renacimiento griego lo ha visto todo. Asesinatos, suicidios, ejecuciones públicas, bancarrotas y el ocasional niño Tomás aparece cerca de su querido estudio, aún aferrado a los libros de contabilidad de una vida que se desvió. Incluso hay una niña pequeña que aparece cerca del comedor. Algunos dicen que fue una compañera de juegos que murió en un accidente en el patio trasero. Otros creen que nunca existió, pero su espíritu parece muy presente. Y sí,
Yankee Jim, el inquilino original, supuestamente merodea por el pasillo del segundo piso, alto, enfadado y sin intención de abandonar el lugar. Grabaciones EVP han captado gruñidos, risas guturales y el inconfundible crujido de una cuerda colgante. ¿Qué hace que una casa esté tan embrujada? Algunas teorías. Residuo emocional. Los creyentes en lo paranormal sugieren que las emociones poderosas, especialmente el trauma, pueden impregnarse en los lugares como ácido. La casa Wiley es básicamente una esponja de pena, líneas ley y campos geomagnéticos. Algunos dicen que San Diego se encuentra sobre líneas de energía que se cruzan y amplifican la actividad espiritual. Divertido, aunque imposible de probar. Bucle de retroalimentación de leyendas urbanas. Cuenta una historia el tiempo suficiente y la gente empezará a experimentarla. La casa Wiley es un caso clásico de preparación psicológica. Es simplemente vieja y espeluznante. A veces, un lugar no necesita fantasmas para sentirse embrujado. Solo necesita un buen borrador, madera crujiente y una reputación. A pesar del escepticismo, incontables investigadores paranormales han visitado el canal de viajes, la red CE-FI, e incluso los hermanos de Ghost Adventures han medido aquí con sus medidores EMF. Todos se van con la misma conclusión. Algo no está bien. Y honestamente tienen razón. Hoy en día la casa funciona como un museo durante el día y como un centro de recorridos paranormales por la noche. Los guías vestidos con ropa de época cuentan historias con una expresión seria. Los visitantes reportan puntos fríos, sombras y ocasionalmente apariciones completas de cuerpos en sus selfies. El turismo mantiene las luces encendidas, pero para muchos locales, la casa no es solo un sitio histórico. Es una cámara de resonancia viva y palpitante del lado más oscuro de San Diego. Y tal vez esa sea la historia más honesta que podemos contar. No la versión pulida en los libros de texto, sino las partes desordenadas, trágicas, inolvidables que dejan cicatrices. Incluso si no crees en fantasmas, la White House te hará cuestionarlo. Permanece año tras año siendo testigo de sí misma. Ese tipo de lugar no se suelta. La White House es más que crujidos y sombras. Es una lección sobre las consecuencias de lo que sucede cuando se ignora la historia o se intenta enterrarla bajo ladrillos y ambición. Es un lugar donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, donde la risa y el sollozo coexisten, donde los residentes pasados podrían seguir caminando pensando que nosotros somos los intrusos. Y tal vez lo seamos. Así que, la próxima vez que estés en San Diego, entra, sube esas escaleras, siente el escalofrío, escucha. Tal vez escuches a Yankee Jim riendo o a Violet susurrando adiós. Solo no te quedes demasiado tiempo. Área 51 y el culto de los secretos. Bienvenido al vacío. Nevada, desierto interminable. El tipo de lugar donde tu servicio celular muere y tu coche empieza a cuestionar sus decisiones de vida. Y luego, en algún lugar cerca de una carretera descolorida, cerca de un pueblo que apenas existe, yace la instalación militar más famosa que el gobierno de los EEU no admitió que existía hasta 2013, Área 51. Durante décadas ha sido la patria espiritual de todos los teóricos de la conspiración, cazadores de ovnis y guerreros de teclado con emoticonos de alienígenas. ¿Es un sitio de pruebas? Absolutamente. ¿Está lleno de extraterrestres? Eso depende de a quién le preguntes y cuánta papel de aluminio tenga envuelto en la cabeza. De cualquier forma, el Área 51 se ha convertido en un monolito cultural, un santuario de la paranoia de la Guerra Fría, la tecnología de punta
y el poderoso atractivo de una puerta cerrada en medio de la nada. Vamos a adentrarnos en el polvo y la negación. Año 1955. La Guerra Fría está en pleno auge. La Unión Soviética tiene armas nucleares y el gobierno de EU necesita un lugar discreto para probar sus nuevos juguetes. Eligen un lecho de lago seco en el sur de Nevada llamado Lago Groom, remoto, vacío y lo suficientemente incómodo como para ser perfecto. Levantan algunos edificios, construyen una pista de aterrizaje y lo estrenan con el primer vuelo del avión espía U-2. Nace el Área 51, aunque oficialmente nadie la llama así. Hasta hoy, el lugar tiene muchos alias: Groom Lake, Dreamland, Homey Airport, La Caja y el clásico encogimiento de hombros burocrático, sin comentarios. No aparece en mapas civiles. No se puede sobrevolar. Los letreros en el perímetro no solo advierten que te mantengas fuera, sino que lo hagas bajo amenaza de fuerza letal. Y esos letreros solían ser radiactivos. Todo esto, naturalmente, hizo que la gente se volviera muy suspicaz. Hablemos del alienígena en la habitación. A fines de los años 80, un hombre llamado Bob Lazar apareció en la televisión de Las Vegas y afirmó haber trabajado en naves espaciales extraterrestres en una base secreta cerca de Groom Lake llamada S4. Según Lazar, el gobierno tenía al menos 9 naves alienígenas y estaba intentando desarmarlas para entender su tecnología. Describió sistemas de propulsión extraños, el elemento 115 y cadáveres no humanos en congeladores de laboratorio. La historia se volvió viral antes de que eso fuera algo común. La subcultura ovni explotó. Los expedientes X se lanzaron pocos años después y ayudaron a que el Área 51 se hiciera famosa. De repente, ese pedazo de arena y silencio se convirtió en el punto cero de los hombrecillos verdes. El gobierno de EU, siempre tan colaborador, se negó a reconocer que la base existía. Eso no ayudó. A pesar del bombo sobre los extraterrestres, la verdadera historia del Área 51 es probablemente aún más extraña y definitivamente más realista. Aquí es donde Estados Unidos probó el avión espía U-2, el SR-71 Blackbird, que aún parece futurista, el F-117 Nighthawk, el primer avión sigiloso de América. Estos eran aviones tan avanzados que parecen tecnología alienígena para cualquiera que los observe desde el suelo. Aquí viene lo interesante. Muchas de las apariciones de ovnis alrededor de Nevada coinciden perfectamente con los horarios de vuelos de prueba. La gente vio algo fuera de lo común en el cielo, y tenían razón. Simplemente no sabían que fue fabricado por Lockheed Martin. Incluso ahora, los analistas militares creen que el Área 51 sigue albergando programas secretos, drones, sistemas de reconocimiento de alta velocidad, tal vez aviones de combate de próxima generación. Si vuela y es aterrador, probablemente voló primero sobre el lago Groom. Lo curioso es que no puedes acercarte a Área 51, pero puedes comprar un vaso de chupito con su nombre. Pueblos cercanos como Rachel, con una población de tal vez 50 personas y unas cuantas cabras, se han aprovechado del mito. El pequeño alienígena sirve hamburguesas extraterrestres y vende souvenirs. Los turistas se toman selfies cerca del cartel de la autopista extraterrestre. Cada pocos años, alguien intenta asaltar la base. Nunca termina bien. Toda la industria cultural del Área 51 ahora prospera gracias al no saber. No queremos respuestas, queremos misterio, queremos creer. El Área 51 ya no es solo un lugar,
Es una metáfora de cómo los gobiernos manejan los secretos y cómo el público responde al silencio con folclore. Piénsalo. Cuanto menos nos dicen, más se encienden nuestras imaginaciones. Este lugar se ha convertido en un lienzo para todo lo que tememos y fantaseamos. Desde extraterrestres hostiles hasta gobiernos secretos, pasando por soldados viajeros en el tiempo de una línea temporal alternativa donde el disco nunca murió. Y aún así, el ejército de Estados Unidos casi no dice nada. Ese es el silencio, esa es la marca. Si pasas por el lago Groom, no verás mucho. Cepillo de matorral, un borrón de calor. Tal vez, si tienes suerte, un SUV negro estacionado fuera de la vista, observándote. Lo que sientes no es solo sospecha, es asombro, del tipo que solo se siente al mirar al vacío y saber que te está devolviendo la mirada. Tal vez haya extraterrestres, tal vez solo sean aviones de prueba y paranoia. Pero el Área 51 se ha convertido en la máquina de mitos de Estados Unidos, envuelta en arena y silencio. No mires demasiado de cerca. Podrías encontrar algo que no estás listo para entender. Pine Barrens, el corazón embrujado de Nueva Jersey. Los Pine Barrens de Nueva Jersey no se preocupan por tus comodidades modernas. Puedes tener tus teléfonos celulares, tu GPS, tus linternas LED. El bosque aún se cerrará a tu alrededor como si estuviera tragando algo entero. Más de 1 millón de acres de pinos bajos, caminos arenosos y un verde pantanoso e impenetrable se extienden por el sur de Jersey como una maldición heredada de un pariente muerto hace mucho. Y en algún lugar dentro de todo eso, algo se mueve, algo observa. Bienvenido a los Pine Barrens, hogar del infame diablo de Jersey y de una larga y enredada historia de marginados, forajidos, pueblos fantasmas y una clase obstinada de naturaleza que se niega a ser civilizada. Los Barrens son menos un lugar que una presencia. Caminar aquí es adentrarse en el folclore. Acampar aquí es coquetear con la leyenda. Dicen que ocurrió en 1735 en un pequeño asentamiento llamado Leeds Point. Madre Leeds, ya abrumada con 12 hijos, se encontró embarazada otra vez. Agotada y furiosa, maldijo al 13º. Que este sea el diablo. Dependiendo de a quién le preguntes, el niño nació normal y se transformó, o fue un monstruo desde el principio. Pezuñas, alas, cabeza de cabra, alas como de murciélago, una cola bifurcada. Chilló, mató a la partera y voló por la chimenea. Ese fue el comienzo. Fue visto una y otra vez. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, agricultores, marineros, cazadores, incluso funcionarios locales, afirmaron haberlo visto. Se encontraron animales mutilados, gritos extraños resonaban entre los árboles. Había algo ahí fuera, algo furioso. Por supuesto, las mentes racionales intentaron descartarlo todo. Aves mal identificadas, perros salvajes, histeria. Pero la historia persistía, porque algunos relatos se te meten bajo la piel, porque ciertas partes del bosque parecen más antiguas que la razón. Los Pine Barrens nunca fueron un lugar para los bien portados. Desde el principio, atrajo a quienes fueron empujados a los márgenes. Desertores, piratas, contrabandistas, fugitivos y los misteriosos Pineyes. Un nombre para los lugareños que antes se usaba con desprecio. La tierra era demasiado arenosa para la agricultura a gran escala. En su lugar surgieron y desaparecieron industrias con una rapidez inquietante. Fundiciones de hierro, aserraderos, fábricas de vidrio. Los pueblos florecían de la noche a la mañana y desaparecían igual de rápido cuando cambiaba la economía. Lo que queda ahora son pueblos fantasmas. Badstow's Hat, Harrisville,
edificios medio en pie ahogados en enredaderas, reliquias oxidadas de ambiciones fallidas, y siempre esa sensación de que no estás del todo solo. En el siglo XIX, los forasteros acusaron a los Pineyes de ser endogámicos, sin ley, incluso peligrosos. Se realizaron estudios eugenésicos, periodistas los retrataron como salvajes, más cercanos a los animales que a los humanos. Era calumnia, por supuesto, pero la calumnia deja huella, y profundizó el misterio de los Pine Barrens como un lugar aparte, lleno de secretos y reglas extrañas. Pregúntale a cualquier local y te dirá, los pinos hablan. El viento silba como una voz que llama tu nombre. Las hojas crujen en ritmos que no coinciden con la brisa. Las ramas se quiebran demasiado cerca. Hay silencio, y de repente, no. Y luego, claro, el diablo. Dicen que grita por la noche, en algún lugar profundo entre los pantanos de cedro negro y los senderos serpenteantes. Ningún mapa lo marca. Algunos aseguran haberlo visto cruzar la carretera frente a su coche, con las alas extendidas, ojos brillando en rojo. Otros hablan de huellas en la nieve que empiezan y terminan en lugares imposibles. El miedo no está en la historia, está en cómo parece que todos los que conoces tienen una historia. Incluso los guardabosques más escépticos admiten cosas extrañas, luces inexplicables, tiempo perdido, radios que dejan de funcionar en el mismo tramo del bosque, y ese olor, azufre y piedra flotando entre los árboles sin una fuente visible. Naturalmente, hay explicaciones. El diablo de Jersey, probablemente solo una mezcla de folclore, engaños y animales mal identificados. En 1909, en el auge de la histeria por el diablo, los periódicos se desbordaron con reportes de todo el sur de Nueva Jersey e incluso de Pensilvania. Las escuelas cerraron, los negocios bajaron sus persianas, patrullas armadas recorrieron los bosques. Y sin embargo, no hubo pruebas contundentes. No hubo cadáveres, ni fotos que resistieran el escrutinio, solo huellas en el barro, plumas entre los arbustos y un miedo que resonaba más fuerte que la lógica. Algunos historiadores sostienen que el diablo fue una herramienta política nacida de la propaganda anticuáquera dirigida a la familia Leeds. Otros señalan un fenómeno psicológico simple. Si esperas ver un monstruo, tu mente podría crearlo. Aún así, la gente sigue viéndolo. Hoy en día los Pine Barrens atraen a excursionistas, historiadores y cazadores de fantasmas por igual. Sigue siendo un lugar vasto, en gran parte sin desarrollar y tercamente salvaje. Los incendios arrasan en verano, la nieve lo silencia todo en invierno y entre ambos el bosque respira. Es fácil perderse. El GPS puede fallar. Los senderos se dividen en caminos engañosos. Los locales te dirán que te mantengas en las carreteras, que mantengas el tanque lleno y que nunca sigues los sonidos. Podrías pensar que es alguien pidiendo ayuda. No lo es. Y si ves algo en la línea de árboles, algo alto, con alas, observando, solo sigue caminando. Los pinos no se explican. Los Pine Barrens son una herida que nunca cicatrizó. Un lugar donde la historia permanece en la tierra y algo más antiguo que las colonias aún se agita entre la maleza. Ya sea el diablo de Jersey, los fantasmas de pueblos fantasmas o simplemente tu propio miedo rebotando entre los árboles, el efecto es el mismo. Este no es un lugar por el que simplemente se pasa. Se queda contigo. Así que, la próxima vez que conduzcas por los caminos rurales de Nueva Jersey y veas el bosque espesarse tras la ventana, tal vez súbela. Tal vez no mires demasiado. Tal vez recuerdes que hay lugares salvajes que no están hechos para ser domados. Especialmente este. Faro de St. Augustine.
La luz que nunca se apaga. St. Augustine, Florida. El asentamiento europeo establecido y ocupado de forma continua, más antiguo de los Estados Unidos continentales, es un lugar empapado de sol, sal y siglos de historia. Sus calles conservan las huellas de conquistadores, colonos, piratas y sacerdotes. Pero justo a las afueras del encantador latido empedrado del pueblo, se alza un centinela en espiral blanco y negro, el faro de Saint Augustine. Sus haces de luz atraviesan la niebla del Atlántico desde el siglo XIX. Es hermoso, sí, pero también vibra con algo más profundo, algo más antiguo, algo que se niega a desaparecer. Ubicado en la isla Anastasia, este faro ha presenciado naufragios, muertes, incendios y tragedias, y no ha olvidado nada de eso. Hoy es un museo de día y un punto caliente paranormal de noche. Los visitantes vienen por la vista, pero se van con escalofríos, voces fantasmales y preguntas que no logran sacudirse. ¿Qué tiene este lugar que permanece tan intensamente en la mente humana? ¿Por qué la luz sigue atrayendo a la gente? La primera torre del faro en St. Augustine ni siquiera estaba sobre la misma base que la actual. La torre de vigilancia española original, que evolucionó en el primer faro, fue finalmente tragada por el mar en avance a finales del siglo XIX. En su lugar se alzó la estructura actual en 1874, una torre de ladrillo de 50 metros construida para guiar barcos a través de las peligrosas aguas de la costa de Florida. Diseñada con cuidado y ambición victoriana, representaba progreso, seguridad y resiliencia. Pero con cada faro hay una sombra oscura que acompaña a la luz. La tragedia golpeó antes de que la torre siquiera se inaugurara. Durante su construcción en 1873, 3 niñas pequeñas, hijas de uno de los trabajadores, estaban jugando en un carrito de suministros cuando éste se soltó y cayó al agua. 2 de ellos se ahogaron. Algunos dicen que aún se puede escuchar su risa cerca de la torre. Otros afirman haber visto pequeñas figuras moviéndose fugazmente. La tragedia marcó un tono que nunca se disipó por completo. Los guardianes del faro llevaban vidas duras y solitarias, enfrentaban tormentas, la soledad y la presión de estar siempre alerta. En San Agustín, ese legado incluye a Peter Rasmussen, un dedicado guardián de principios del siglo XX. Era conocido por su carácter severo, su fuerte hábito de fumar tabaco y su amor por el orden. Después de su muerte, el aroma de cigarros comenzó a flotar inexplicablemente en la torre. Herramientas desaparecían o eran encontradas meticulosamente reorganizadas. Trabajadores y visitantes reportaban oír claramente el sonido de botas pesadas subiendo las escaleras cuando no había nadie más. Algunos dicen que Rasmussen aún patrulla el faro, reacio a abandonar el puesto que una vez dirigió con tanta diligencia. Y luego está la historia de Joseph Andreo, un antiguo guardián que cayó a su muerte mientras pintaba la torre antes de que fuera terminada. Aunque su cuerpo nunca fue recuperado, muchos creen que su espíritu permanece, vigilando un deber que dejó incompleto. Caminar por el faro de San Agustín no es como visitar un monumento histórico. Es como entrar en un sueño del que no quieres despertar. El aire es denso incluso en verano. Las escaleras, las 219, crujen con el peso de pasos del pasado. Las personas reportan mareos repentinos, la sensación de ser observadas o de que alguien las toca suavemente cuando no hay nadie cerca. En la casa del guardián, ahora parte del museo, las sombras se mueven sin una fuente. Las puertas se abren y se cierran solas. Los niños hablan con amigos invisibles. Visitantes se han desmayado
Han dejado caer cámaras, han jurado ver a alguien en la cima de la torre, solo para descubrir que estaba completamente vacía. Equipos paranormales han captado voces sin cuerpo, fotos de figuras brumosas y grabaciones de nombres susurrados en la oscuridad. Estas experiencias no gritan para llamar la atención, susurran, sutiles y escalofriantes. El faro no salta hacia ti, te envuelve, te hace cuestionar dónde termina la historia y comienza algo más. Sería fácil descartar todo como una leyenda envuelta en dólares turísticos, pero lo que hace diferente a St. Augustine es lo profundamente entrelazado que está lo sobrenatural con hechos verificables. Las muertes de las hijas de la compasión, las 2 niñas que se ahogaron, están documentadas. Los registros de los guardianes detallan accidentes, desapariciones y sucesos inexplicables. Los trabajadores de restauración en los años 80, mucho antes de que los recorridos de fantasmas se convirtieran en un modelo de negocio, informaron de perturbaciones inquietantes, casi constantes, durante las renovaciones. Los escépticos citan corrientes de aire, acústica y el poder de la sugestión. Pero incluso los investigadores más duros, que vienen en busca de explicaciones racionales, a menudo se van con las cejas levantadas. El lugar tiene peso. No del tipo aplastante, sino del tipo atmosférico, como niebla espesa o terciopelo pesado. No se camina a través de él, se nada en él. La línea entre la curiosidad y la creencia se desvanece rápidamente. La historia respira aquí, y a veces respira en tu nuca. Al final, el faro de St. Augustine no se alza solo como una ayuda de navegación, sino como una especie de ancla temporal, un punto fijo donde el pasado nunca se ha desvanecido del todo, y donde vivos y muertos aún parecen compartir espacio. Es un faro no solo para los barcos, sino para las historias. Algunas trágicas, otras extrañas, todas perdurables. Puedes subir a la torre, sentir la brisa del océano y mirar hacia el vasto Atlántico, sabiendo que incontables otros estuvieron allí también, algunos de ellos sin haberse ido nunca del todo. La luz aún brilla, cortando la oscuridad, atrayendo miradas hacia arriba. Pero aquí, en esta espiral de ladrillo y espíritu, no es solo la luz la que guía, es la memoria, y la memoria, como la semilla, no olvida. Waverly Hills Sanatorium. Hay un tipo de silencio en Kentucky que no se encuentra en muchos otros lugares. Exuberante, ondulante, espeso como la melaza. Pero en lo alto de una colina con vista a Louisville, ese silencio se convierte en otra cosa. El aire se vuelve más frío, más denso, y los árboles parecen inclinarse un poco más cerca. Ahí es donde se encuentra el sanatorio de Waverly Hills, una imponente mole de ladrillo y concreto que alguna vez albergó a cientos de pacientes con tuberculosis y que ahora está impregnada de decadencia, folclore y más historias de fantasmas de las que un solo lugar debería contener. No es una casa, ni una mansión, ni un hotel. Waverly Hills es un monumento al sufrimiento a escala industrial, un lugar donde la esperanza y la muerte compartían habitaciones y donde la arquitectura misma parece haber absorbido los lamentos de quienes murieron dentro. Se ha convertido en el lugar favorito de cazadores de fantasmas, exploradores urbanos y cualquiera que busque tentar a lo desconocido. Pero más allá de los recorridos espeluznantes y las cámaras térmicas, hay algo más humano y mucho más aterrador. Una historia tan sombría que prácticamente garantiza apariciones. Waverly Hills comenzó con buenas intenciones. A principios del siglo XX, la tuberculosis, entonces conocida como la plaga blanca, arrasaba Kentucky como un incendio forestal sobre matorrales secos. No había cura ni vacuna, solo aire fresco,
descanso y la débil esperanza de que el cuerpo pudiera resistir. En 1910 se construyó una pequeña estructura de madera en la colina para albergar a unos 50 pacientes, pero la TB no había terminado, ni de lejos. La epidemia creció y para 1926 Waverly se había convertido en una enorme fortaleza de estilo gótico de 5 pisos, capaz de albergar a más de 400 pacientes. Era hermosa a su manera inquietante, todo de ladrillo rojo y con vistas amplias, diseñada para ofrecer a los enfermos sol, aire fresco y la ilusión de normalidad. En su interior, los pasillos eran clínicos y silenciosos, llenos de médicos y enfermeras librando una batalla perdida. A pesar de recibir la mejor atención disponible en su época, miles de personas murieron allí. Las estimaciones superan las 8.000 o más. No porque alguien hiciera algo mal, sino porque la TB era un monstruo cruel e indiscriminado, y Waverly era una de las últimas líneas de defensa. Si has oído hablar de Waverly Hills, probablemente hayas oído hablar del Body Chute, oficialmente llamado el Túnel de la Muerte. Era un pasaje subterráneo de 150 metros de largo que descendía desde el hospital hasta las vías del tren. Su propósito, discreción. A medida que los pacientes morían, sus cuerpos eran trasladados silenciosamente por el túnel y cargados en trenes, evitando que los vivos vieran un flujo constante de cadáveres que minara su moral. Era práctico, eficiente y profundamente inquietante. El túnel no era solo para los muertos. Durante los duros inviernos también servía para llevar suministros al hospital, pero el nombre se quedó con razón. Hoy en día, los visitantes reportan oír sonidos de arrastre, voces apagadas, incluso pasos que corren junto a ellos en la más absoluta oscuridad. Algunos dicen que figuras sombrías se mueven justo fuera del alcance, siempre unos pasos adelante o detrás. Es el tipo de lugar que ni siquiera necesita imaginación para ser aterrador. Ya sabe lo que es. Waverly Hills es un festín de fenómenos paranormales y cada piso tiene su propio sabor. En el tercer piso, los visitantes aseguran escuchar risas, juegos o cantos de niños, incluso cuando no hay niños en el recorrido. Esto suele atribuirse al fantasma de un niño llamado Timmy, quien supuestamente disfruta haciendo rodar pelotas por el pasillo. En el quinto piso, específicamente en las habitaciones 502 y 506, la energía cambia por completo. Aquí es donde se alojaban los pacientes de tuberculosis con trastornos mentales y donde, según la leyenda, una enfermera se ahorcó en la habitación 502 después de quedar embarazada fuera del matrimonio y contraer la enfermedad ella misma. Otros dicen que fue asesinada. Sea como sea, la habitación sigue siendo uno de los lugares más activos del edificio, donde la gente reporta náuseas, mareos y la inconfundible sensación de ser observados. Se ven sombras cruzando puertas y nieblas extrañas aparecen en fotografías. Incluso los escépticos tienden a caminar más rápido aquí, pero sus piernas no quieren quedarse el tiempo suficiente para convencerse. A pesar de su reputación fantasmal, los horrores de Waverly estaban muy arraigados en la ciencia real, por brutal y experimental que fuera. A los pacientes se les trataba con neumotórax, colapsando un pulmón para darle descanso, toroplastia, extrayendo costillas para permitir que los pulmones se expandieran, y un sinfín de terapias con lámparas solares, aire frío y pura determinación. Era medicina con martillo, una lucha desesperada contra una enfermedad que no jugaba limpio. Más tarde, cuando aparecieron antibióticos como la streptomicina en los años 40, la tasa de mortalidad finalmente disminuyó y el papel de Waverly comenzó a reducirse.
cerró en 1961, reabrió como centro geriátrico con sus propias historias de terror y finalmente cerró definitivamente a principios de los 80. Desde entonces ha sido desde un propuesto monumento religioso hasta una fallida conversión en cárcel y finalmente uno de los lugares embrujados más infames del país. Y aunque los escépticos dicen que las historias de fantasmas no son más que ecos de imaginaciones hiperactivas y marketing ingenioso, no se puede negar el impacto psicológico del edificio. No solo está embrujado, es inquietante. Hoy en día, Waverly Hills está medio en ruinas y medio preservado, una extraña mezcla entre sitio histórico y Disneylandia para cazadores de fantasmas. Ha aparecido en casi todos los programas paranormales imaginables y aún ofrece recorridos, investigaciones y estadías nocturnas para los verdaderamente valientes o verdaderamente insensatos. Pero más allá de los trucos y los aparatos, Waverly perdura como un monumento al sufrimiento y a la supervivencia. Nos recuerda que los fantasmas no siempre llevan sábanas ni hacen sonar cadenas en los pasillos. A veces están incrustados en las paredes. A veces son los susurros que llevamos cuando un lugar hecho de dolor y miedo se niega a dejarnos olvidar. Y tal vez esa sea la verdad más escalofriante de todas. Waverly Hills no necesita inventar fantasmas, ya tiene miles, y aún no ha terminado de hablar. Body, California. El pueblo que no quería quedarse en silencio. Alto en las montañas de Sierra Nevada, azotado por los vientos y rodeado de colinas desoladas, se encuentra el pueblo de Body, California. Parece el set de una película que alguien olvidó desmontar. Una hilera descolorida por el sol de fachadas de tablones, equipos mineros oxidados, cercas caídas y porches hundidos, todo detenido en el tiempo. Pero esto no es una réplica, esto es real. Un pueblo fantasma conservado en su lugar que alguna vez albergó asesinos, millonarios, borrachos y soñadores, y que ahora supuestamente alberga algo completamente distinto. Abandonado en cuerpo pero no en presencia, se dice que Body está embrujado no solo por los espíritus de su pasado violento, sino por una energía singularmente obstinada, una que castiga a quienes intentan llevarse algo de allí. Y créeme, la gente lo ha intentado. Este no es solo un pueblo fantasma, es un pueblo con carácter. La historia de Body comienza como la de muchos pueblos de California, con oro. En 1859, el buscador W.S. Body descubrió oro cerca de lo que eventualmente llevaría su nombre. Murió en una tormenta de nieve meses después, pero para fines de la década de 1870, Body había explotado como uno de los pueblos más salvajes del oeste. En su apogeo, albergaba a unas 10.000 personas, 60 salones, un distrito rojo, fumaderos de opio y una reputación que hacía que los padres escondieran a sus hijas y los sacerdotes rezaran más fuerte. Supuestamente, una niña escribió en su diario: «Adiós, Dios, me voy a Body». Los tiroteos en las calles eran comunes. El robo era una forma de vida y la muerte por cuchillo, bala, explosión o enfermedad llegaba con frecuencia y sin ceremonia. El oro salía rápido y sucio, con enormes molinos funcionando día y noche, procesando roca y arrojando riquezas a los bolsillos de unos pocos, mientras docenas trabajaban y morían por migajas. Body nunca fue un pueblo equilibrado, era el caos en una tormenta de polvo. El declive de Body fue lento pero implacable. Las vetas de oro se agotaron. Incendios arrasaron gran parte del pueblo y la anarquía que antes atraía a los buscadores de fortuna se volvió tóxica. Para principios del siglo XX, Body ya era una sombra de sí mismo.
avanzando con una fracción de su población original y pocas razones para quedarse. Lo que quedaba eran susurros, edificios que crujían y una atmósfera que incluso los lugareños más curtidos admitían que se sentía extraña. La gente hablaba de luces en las ventanas de casas abandonadas, música saliendo de los salones silenciosos o figuras que desaparecían al doblar una esquina. Circulaban historias de risas de niños resonando en la escuela mucho después del último timbre. Con el paso del tiempo, crecieron las historias. Los cuidadores reportaban herramientas que se movían, pasos sobre la nieve sin dejar huellas. La mayoría lo atribuía a los nervios. Otros dejaron de quedarse después del anochecer. Entonces llegó la maldición. En algún momento, posiblemente alimentada por el folclore de los guardabosques o la superstición local, se difundió la idea de que cualquiera que se lleve algo de Bodhi, por pequeño que sea, está condenado a la mala suerte. Y no se trata de simples tropiezos. Hablamos de rupturas amorosas, accidentes de coche, pérdida de empleo, enfermedades, ruina financiera. Los guardabosques comenzaron a recibir paquetes por correo que contenían clavos robados, rocas, botellas y otros objetos antiguos, siempre acompañados de cartas de disculpa de personas desesperadas por liberarse de la mala suerte que creían haber traído sobre sí mismas. Estas confesiones van desde lo dramático hasta lo desgarrador, llenas de remordimiento y con una inquietante sincronía. Hasta el día de hoy, a los visitantes que se llevan algún recuerdo, se les advierte con una sonrisa y una mirada seria. Solo toma fotos o te llevarás más de lo que esperas. Creas o no en las maldiciones, hay algo fascinante en cómo Bodhi parece vigilar sus pertenencias. Hoy en día, Bodhi existe en un estado de deterioro detenido, lo que significa que se mantiene tal como fue abandonado. Se reparan los techos, se conservan intactas las ventanas, pero no se reconstruye nada. Puedes mirar dentro de las casas y ver platos aún servidos en las mesas, libros abiertos, juguetes esparcidos por pisos polvorientos. Parece que el pueblo salió solo por un momento, pero nunca está seguro de si algo volvió a entrar. A pesar del calor y el clima hostil, el lugar se siente frío. No un frío helado, sino emocional, como si el aire hubiera olvidado cómo llevar el calor. Los investigadores paranormales que lo visitan hablan de caídas repentinas de temperatura, figuras sombrías y grabaciones EVP con voces que no deberían estar ahí. Los escépticos argumentan que es el poder de la sugestión, el aislamiento, el viento aullando entre la madera deformada. Y sin embargo, hay un momento que todos parecen experimentar. Se te eriza la piel. Giras la cabeza y por un segundo esperas ver a alguien allí. Alguien que no está. Bodhi no es una ruina. No es un parque temático. Es algo más esquivo. Una cicatriz en la tierra que nunca sanó. Un recuerdo demasiado agudo para desvanecerse. Nos recuerda que el viejo oeste no fue una frontera romántica, sino una apuesta brutal y caótica, que a menudo terminaba en sangre o desesperación. Y aún así, Bodhi perdura. El viento aún recorre sus calles vacías, el silencio aún vibra, y las historias de oro y codicia, muerte y desafío, fantasmas y maldiciones siguen pasándose de un visitante al siguiente, como una advertencia susurrada en la brisa. Si vas, no vayas por los fantasmas. Ve por el eco. Ve a escuchar cómo suena el silencio cuando lo recuerda todo. Pero hagas lo que hagas, no te lleves nada contigo. Bod podría notarlo. Jugador del racetrack y el silencioso secreto del desierto. El valle de la muerte no susurra. Quema, ciega y se cierne. Es el calor en su forma más pura. Silencio hecho terror. Pero enclavado en esta extensión quemada por el sol,
en una esquina remota del parque, se encuentra un lugar que no sigue las reglas de ningún desierto. Racetrack Playa, un lecho seco y agrietado del lago rodeado por las montañas Cottonwood, es una extensión discreta de absoluta nada. Y sin embargo, alberga uno de los misterios naturales más extraños jamás registrados. Aquí, piedras que pesan hasta cientos de kilos parecen moverse solas por la playa, dejando huellas en el lodo endurecido tras de sí. Rutas largas, serpenteantes, descaradamente extrañas. Nadie las ve moverse. Nadie oye un sonido, pero se mueven lenta, deliberada y misteriosamente. Durante décadas, este fenómeno desconcertó a geólogos, encantó a excéntricos y alimentó todo tipo de especulaciones extraterrestres y sobrenaturales. Porque, honestamente, ¿qué más podría explicarlo? Los primeros reportes documentados de las rocas en movimiento surgieron a principios de 1900. Vaqueros y buscadores de oro fueron los primeros en notarlas. Rocas que claramente habían cambiado de lugar, dejando tras de sí surcos en el lecho seco del lago, como si una mano invisible las hubiera empujado. Los científicos comenzaron a prestar atención en la década de 1940. Las rocas variaban en tamaño y forma, algunas angulosas y filosas, otras redondas y suaves. Las huellas que dejaban podían extenderse por cientos de metros y torcerse en patrones difíciles de explicar. Más extraño aún, nadie había visto nunca las rocas en movimiento. Las pistas simplemente aparecían, a menudo de la noche a la mañana, siempre sin testigos. Algunos senderos se curvaban con gracia, otros zigzagueaban bruscamente, incluso regresaban sobre sí mismos como si las piedras hubieran cambiado de opinión. Así comenzaron las teorías. Magnetismo, terremotos, vientos huracanados, intervención divina. Algunos se inclinaban por lo paranormal, sugiriendo que la playa estaba maldita o embrujada, o que las piedras eran vehículos de sondas alienígenas. Durante años hubo muchas teorías, pero absolutamente ninguna respuesta. En la década de 1970, los geólogos se pusieron serios, rastrearon rocas individuales, instalaron cámaras de lapso de tiempo, incluso colocaron dispositivos GPS, y aún así el misterio persistía. Ningún movimiento captado, ningún viento lo suficientemente fuerte, nada cuadraba. La llanura en sí, compuesta de fino limo y arcilla, forma una superficie seca y resquebrajada durante la mayor parte del año. La lluvia es rara, la nieve aún más, y sin embargo las rocas continúan sus lentas migraciones temporada tras temporada. No fue hasta 2014 que los investigadores finalmente descifraron el enigma. Un equipo dirigido por Richard Norris y Jim Norris capturó el movimiento en cámara. Resultó que la llanura ocasionalmente se inunda lo suficiente como para dejar una fina capa de agua. En las noches heladas, el agua se congela en paneles de hielo. Al salir el sol, el hielo comienza a agrietarse y derretirse, y vientos ligeros empujan las placas contra las rocas. El hielo actúa como una vela lo suficientemente fuerte como para empujar las rocas hacia adelante sobre el barro resbaladizo que hay debajo. Ocurre de manera lenta, silenciosa, elegante. Misterio resuelto, ¿verdad? No del todo. Incluso con la explicación en mano, la magia de la llanura de la pista de carreras no ha desaparecido. En parte porque el fenómeno aún requiere una tormenta perfecta de condiciones. La cantidad justa de agua, una bajada precisa de temperatura, un viento tranquilo pero constante, y en parte porque el lugar en sí se siente de otro mundo. Las rocas aún parecen estar imbuidas de intención,
sus lentos caminos congelados en el tiempo a través del lecho seco del lago como mensajes crípticos, y la imaginación humana no se satisface tan fácilmente. Resolver el cómo no siempre responde al por qué. ¿Por qué aquí? ¿Por qué solo ciertas rocas? ¿Por qué algunas huellas se cruzan o corren en paralelo como una conversación desarrollándose a lo largo de décadas? La explicación racional aún deja espacio para el asombro. Porque, ¿qué pensar de algo tan finamente sintonizado, tan silenciosamente milagroso, que puede existir sin ser detectado durante siglos en uno de los entornos más hostiles de la Tierra? No sorprende que las narrativas racionales e irracionales sigan coexistiendo. Una explica la mecánica, la otra explica el mito. Estar en la llanura de la pista de carreras es sentirse como la última persona sobre la tierra. El silencio es absoluto. El cielo, inmenso. La llanura se extiende en todas direcciones, pálida, seca y agrietada como el lomo de un leviatán muerto hace mucho. Y entonces los ves, rocas con largos senderos curvos detrás de ellas, como si hubieran huido de algo. Es imposible no antropomorfizarlas, no ver las huellas como historias escritas en la tierra, algunas solitarias, serpenteando por su cuenta, algunas entrelazadas, corriendo junto a otras por un tiempo antes de desviarse en su propia dirección. No se mueven cuando las miras, pero se han movido, y podrían volver a moverse mucho después de que te hayas ido. El efecto es inquietante de la manera más poética. Un recordatorio de que el mundo aún guarda secretos, aunque ahora usen batas de laboratorio. Que a veces las cosas más maravillosas son lentas, silenciosas y completamente carentes de espectáculo. Simplemente son y esperan a que las notes. Racetrack Playa no atormenta en el sentido tradicional. No hay fantasmas, ni gritos en la oscuridad, ni maldiciones esperando ser activadas. Pero hay algo aquí que se queda contigo. Tal vez sea el silencio, la magnitud, o el hecho de que estas piedras se mueven no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Nos recuerdan que la tierra aún está llena de sorpresas, que incluso un lugar tan brutal y desolado como el Valle de la Muerte puede albergar un ballet de hielo y roca, uno que ninguna mano humana orquestó. Tal vez eso sea lo que realmente es el misterio. No la ausencia de respuestas, sino la persistencia del asombro, incluso después de que las respuestas llegan. El alicate se romperá, el viento soplará, las rocas se moverán y nadie lo verá suceder. Bachelor's Grove, el cementerio que no se calla. Justo a las afueras de Chicago, en un tramo serpenteante de la carretera Midlothian, más allá de los matorrales de robles y la maleza enredada, hay un pequeño claro en el bosque donde el tiempo colapsa. El cementerio Bachelor's Grove, una hectárea de lápidas agrietadas y tumbas medio tragadas, parece cualquier viejo campo santo abandonado. Pero cualquiera que haya puesto un pie en ese claro olvidado sabe que el silencio no es silencio. Es vigilancia. Algo observa aquí. Algo espera. Con los años, las historias se han acumulado como hojas en otoño. Casas que desaparecen, monjes fantasmas, caballos espectrales, luces fantasmales y la infame mujer de blanco que supuestamente deambula por el lugar con un bebé en brazos. Esto no es solo un cementerio. Es una enciclopedia encantada enterrada bajo musgo y memoria. Pregunta a los lugareños, a los policías, a los investigadores paranormales, incluso a los escépticos. Todos te dirán lo mismo. Algo extraño sucede en Bachelor's Grove. Y no se trata solo del vandalismo. El cementerio data de la década de 1830, un lugar de descanso para colonos alemanes e irlandeses
en el municipio de Bremen. Comenzó con humildad, lápidas sencillas, parcelas familiares modestas, un cementerio rural para inmigrantes trabajadores. Durante un tiempo cumplió su propósito sin incidentes. Pero a medida que la tierra circundante cambió, cuando los ferrocarriles dieron paso a las autopistas y los suburbios reemplazaron las tierras de cultivo, Bachelor's Grove fue quedando en el olvido. El último entierro conocido ocurrió en la década de 1960, mucho después de que el terreno cayera en el abandono. Lápidas fueron robadas, destrozadas, arrojadas al estanque. Los adolescentes lo usaban para fiestas. Comenzaron a aparecer símbolos ocultistas en la tierra, y en algún momento el lugar pasó de solemne a siniestro, como si el abandono mismo hubiera despertado algo. Los árboles se inclinaban hacia adentro, la hierba dejó de crecer bien, y las historias empezaron a volverse más intensas. El espíritu más famoso de Bachelor's Grove es la mujer de blanco. Los testigos la describen como pálida, vestida con un largo vestido del siglo XIX, acunando un bebé en el pecho. Se la ve cerca de las lápidas, a veces caminando, a veces arrodillada, siempre inmóvil de forma desgarradora. Nadie sabe quién es. Algunos especulan que está relacionada con una de las tumbas sin nombre, una madre que murió en el parto o cuyo hijo fue enterrado sin ella. Otros creen que no es una mujer en absoluto, sino una especie de eco, un dolor tan intenso que tomó forma. Lo que la hace destacar no es solo que ha sido vista, ha sido fotografiada decenas de veces, sino su carga emocional. Las personas que la encuentran suelen reportar una tristeza repentina y abrumadora. No miedo, no amenaza, solo pena pesada e inexplicable, como recordar algo de lo que nunca se fue parte. Ella es la embajadora fantasmal del cementerio, hermosa, doliente y reacia a dejar ir. Luego está la casa. Docenas de testigos han descrito haber visto una antigua casa de campo de 2 pisos justo al lado del sendero, iluminada desde dentro por la luz titilante de faroles, y luego desaparece. Puf, no hay ninguna casa en esos terrenos desde hace más de un siglo. Y sin embargo, los visitantes juran haberla visto, incluso haber extendido la mano hacia el picaporte, solo para verla desvanecerse frente a ellos. Los teóricos de lo paranormal lo llaman una aparición residual, un vistazo a un momento atrapado en un bucle temporal. Otros sugieren que es una ilusión, una reacción de la mente ante la intensa energía del lugar, pero ocurre con tanta frecuencia que forma parte de la leyenda oficial. Luego está el monje, alto, silencioso, con túnica. Aparece cerca del estanque o entre los árboles. No dice nada. Desaparece. No existe ninguna conexión monástica conocida con la zona. Simplemente está ahí. Se le ve, se le siente, se le teme, como si el cementerio lo hubiera inventado solo para mantener a la gente en tensión. Y luego el estanque. Tranquilo de día, un espejo negro por la noche, y famoso por arrastrar personas hacia el fondo. A principios del siglo XX, supuestamente fue utilizado como lugar de desecho por mafiosos de Chicago. Sí, en serio. Botas de cemento, cadáveres envueltos en lonas, asuntos sin resolver, hundiéndose en el lodo. Esa leyenda por sí sola bastaría para darle una reputación fantasmal. Pero las historias no terminan ahí. Pescadores han reportado ver esferas brillantes emergiendo del agua. Nadadores, imprudentes, han hablado de ser agarrados o arrastrados por manos invisibles. Fotografías tomadas en el lugar han mostrado nieblas inexplicables, figuras sombrías y distorsiones extrañas. Algunos creen que el estanque es la memoria del cementerio, un punto de recolección de cada error, cada secreto, cada alma perdida.
No es profundo, pero se siente sin fondo. Hoy en día, Bachelor's Grove está oficialmente cerrado, pero los curiosos aún logran entrar. Investigadores paranormales instalan equipos, exploradores urbanos susurran al caminar. Los buscadores de emociones intentan reírse de las zonas frías y de los escalofríos que les recorren la espalda. Pero incluso los más valientes tienden a irse pronto. Hay algo en el lugar que se te queda. Tal vez sea el peso del dolor olvidado. Tal vez sea la certeza de que, una vez dentro, algo sabe que estás ahí. Si vas, no te burles. No te guardes una piedra ni rayes tu nombre en la corteza. Solo escucha. Los árboles crujen por una razón. El viento repite cosas que escuchó hace 100 años. Y cada camino de regreso se siente un poco más largo de lo que debería. La llama eterna cae. La llama que no debería arder. En lo profundo del parque Chestnut Ridge, en el oeste de Nueva York, más allá de los senderos embarrados y bajo el dosel colgante del bosque de segunda regeneración, el agua cae suavemente por una cascada rocosa, y escondida detrás de esa cortina fluida, arde una llama, no metafóricamente, literalmente. Una llama real y titilante de color naranja se asienta en un hueco detrás de la cascada, como si la propia tierra estuviera guardando un secreto. Bienvenido a Eternal Flame Falls, un lugar que parece sacado de las páginas de un cuento de hadas oscuro o susurrado por la boca de una bruja del bosque. La ciencia nos dice que es una filtración de gas natural, un fenómeno geológico poco común. Pero la experiencia de estar allí, observando cómo el fuego y el agua comparten el mismo espacio sin aliento, no se siente para nada natural. Se siente como si el mundo se tronara los nudillos para recordarnos que no sabemos tanto como creemos. La llama eterna no es grande, por lo general no es más alta que una manzana, a veces apenas más que un parpadeo, pero su presencia es hipnótica. Situada en una pequeña cavidad de esquisto, oculta detrás de una cortina de agua cayendo, parece imposible que esté allí. El agua y el fuego no se mezclan, y sin embargo, aquí coexisten. La llama se alimenta de gas natural que se filtra desde las profundidades de la tierra, escapando a través de grietas en la roca devónica formada hace unos 390 millones de años. La mayoría de estas filtraciones pasan desapercibidas o se apagan rápidamente. Lo que hace única a Eternal Flame Falls es la alineación de suficiente presión de gas, una fisura estable y un rincón adecuado que protege la llama de ser apagada por el agua o el viento. Ha estado ardiendo durante décadas, posiblemente más tiempo. A veces se apaga brevemente, solo para ser encendida de nuevo por lugareños o por algún chamán aprendiz que pasa por allí. Pero cuando está encendida, arde con desafío, una brasa rebelde en el corazón del bosque. Durante años, los geólogos creyeron que el gas que alimenta la llama provenía de materia orgánica en descomposición, enterrada en capas de esquisto en lo profundo del subsuelo. Algo común. Pero un estudio de 2013 de la Universidad de Indiana cuestionó esa suposición. Los investigadores descubrieron que la composición del gas, mayormente etano y propano, no coincidía con lo que se esperaría de una descomposición orgánica superficial. En cambio, parecía provenir de una fuente mucho más profunda y caliente, formada bajo temperaturas más altas de las que las rocas circundantes podrían explicar. En otras palabras, la ciencia no terminaba de cuadrar. O el gas venía de un lugar del que no debería poder venir, o la geología de la región no era lo que pensábamos. Era un misterio con capas, como el mismo bosque. Cada explicación dejaba tras de sí una nueva pregunta. Y eso, antes siquiera de entrar en las leyendas. La ley local
se aferra a Eternal Flame Falls como el musgo a la piedra. Las leyendas nativas hablan de fuego sagrado, el aliento de la tierra, un lugar donde los espíritus caminan libremente. Historias más modernas cuentan de figuras fantasmales vistas cerca del sendero al atardecer, cánticos tenues entre los árboles y esa sensación peculiar e innegable de ser observado. Algunos dicen que la llama marca un punto de cruce entre mundos, un umbral natural donde el velo se adelgaza. Senderistas reportan fallos en sus cámaras cerca de la llama, escalofríos repentinos en días cálidos, el impulso inexplicable de hablar en voz baja. No hay energía violenta aquí, solo asombro y algo más debajo de eso, algo reverente y un poco inquietante. No es un lugar que se teme, es un lugar que se respeta, o si no, la llama eterna ha sobrevivido al clima, a los turistas, a las tormentas y al propio tiempo. Ha sido extinguida y encendida de nuevo. Ha ardido en silencio durante temporadas de nieve y primavera, a menudo sin testigos. Y quizá ahí reside parte de su magia, su negativa a depender de una audiencia. A diferencia de tantos lugares supuestamente misteriosos, este no pide nada de ti. No te atormenta, ni amenaza, ni suplica que creas. Simplemente existe. Y al hacerlo, te hace preguntarte qué más nos hemos perdido en este mundo tan documentado. Es un recordatorio de que, incluso ahora, incluso aquí, la tierra aún guarda su teatro privado, uno donde el fuego y el agua actúan para nadie y para todos. Nos gustan los misterios con respuestas. Queremos explicaciones claras, fotos bien iluminadas y mapas con X marcadas. Pero Eternal Flame Falls se resiste a ser resuelta, no porque no pueda serlo, sino porque no necesita serlo. Su historia está tallada en piedra y susurrada a través del fuego. Vive en algún lugar entre la geología y la mitología, entre la ciencia y la superstición. Verla es sentir, solo por un momento, que el mundo es más extraño y más sabio de lo que creemos. Así que camina con cuidado, habla en voz baja. No des la espalda a la llama. Y si sientes la necesidad de arrodillarte junto a ella y pedir un deseo, hazlo. Lo peor que puede pasar es que te escuche. La Casa Co. El confort sureño se encuentra con el gótico sureño. En Savannah, Georgia, la belleza rara vez es simple. Los robles cubiertos de musgo y las plazas de adoquines cautivan la cámara. Pero justo debajo de la superficie, algo siempre hierve. Las historias de fantasmas se adhieren a esta ciudad como la humedad, y pocos lugares encarnan esa elegancia fantasmal mejor que la Casa Co. Esta majestuosa mansión de ladrillo rojo en Columbia Square parece una postal de la Edad Dorada. Porches inmaculados, hierro forjado intrincado, un aire de riqueza y buenos modales. Pero si crees en las historias, y en Savannah es difícil no hacerlo, descubrirás que detrás de su fachada pulida se esconde un catálogo de voces susurradas, pasos inexplicables, niños fantasmas y fantasmas sureños educados que no parecen estar listos para irse. Hoy en día funciona como un lujoso bed and breakfast, una de las estancias más románticas de la ciudad. Solo no te sorprendas si el servicio de turno por la noche incluye a un huésped espectral. La Casa Co. fue construida en 1892 por William Co., un rico magnate del hierro e inmigrante irlandés que llegó a Savannah con muy poco y dejó su huella en el horizonte de la ciudad. La casa, diseñada por Dit Bruyne en el estilo Reina Ana, tenía 12 habitaciones, una gran escalera, ventanas Tiffany, molduras ornamentadas y toda la opulencia que el dinero podía comprar. Co y su esposa Anne criaron aquí a sus 10 hijos, llenando los pasillos de ruido y vida. Por un tiempo fue una casa de sueños,
pero ninguna familia escapa ilesa. Y algunos dicen que 2 de los hijos de Ko murieron trágicamente dentro de la casa, ya fuera por enfermedad o, como dice un rumor, en un accidente extraño que involucró una chimenea y un espacio oculto. Hay pocos registros públicos que confirmen esa historia, pero se ha aferrado al edificio como el polvo en las esquinas. Cuando los Ko finalmente se mudaron, la casa se transformó a lo largo de las décadas, sirviendo de diversas maneras como funeraria, casa de huéspedes e incluso como una sala de té antes de ser restaurada en la boutique que es hoy. Y con cada transformación, las historias parecen profundizarse. A diferencia de las agresivas apariciones de lugares más infames, los fantasmas de la casa Ko son, según todos los relatos, encantadores. Eso no quiere decir que sean sutiles. Los huéspedes informan haber escuchado pasos en escaleras vacías, risas de niños en habitaciones sin niños y un suave y persistente golpeteo en las puertas, siempre desapareciendo antes de que alguien llegue a abrir. Una historia común es sobre el perfume de una mujer que persiste en la habitación 203 mucho después de que alguien se haya ido, o una figura sombría, vestida a la antigua, que se ve deslizándose por el pasillo solo para desvanecerse cerca del salón. El personal dice que ocasionalmente escuchan música cuando el salón está vacío o ven a alguien en una ventana de un piso cerrado por la noche. La presencia es innegable, pero nunca amenazante. Es como si los espíritus aquí respetaran demasiado la casa y a sus los huéspedes han reportado la sensación de pequeñas manos tirando de las mantas o tocándolos suavemente en el costado mientras duermen. A menudo se escucha risa proveniente de las habitaciones del piso de arriba, especialmente a altas horas de la noche. Una visitante se despertó con la sensación de que alguien se sentaba en el borde de su cama solo para ver la marca que quedó en el colchón mientras el peso desaparecía. Abundan las teorías. Tal vez 2 de los niños Ko murieron trágicamente y sus espíritus permanecen en el único hogar que conocieron. O quizás es el eco de décadas de energía familiar, repitiéndose como un disco atascado. Sea cual sea la causa, le da a la casa una especie de inocencia en medio del misterio. No son entidades maliciosas. Son niños, aún jugando, aún curiosos, mucho después de la hora de dormir. Hoy, la casa Ko lleva su reputación embrujada con elegancia. No se inclina hacia el horror, sino hacia el misterio. La posada es elegante, refinada y atendida por personas que hace tiempo dejaron de sorprenderse por un punto frío en el vestíbulo o una luz parpadeante en una habitación que minutos antes había pasado la inspección. Es parte de la atmósfera. Los huéspedes vienen por los desayunos a la luz de las velas y las bañeras con patas, y a menudo se van con historias que no pueden explicar del todo. Los investigadores paranormales han registrado anomalías de temperatura, lecturas de EVP y suficiente evidencia anecdótica para llenar una docena de documentales de fantasmas. Pero lo que mantiene viva la conversación no es solo la información, es la sensación, la atmósfera, la forma en que a veces se olvida en qué siglo se está. La manera en que el pasado parece plegarse sobre el presente como una carta escondida bajo la almohada. La casa Ko es más que un edificio bonito con un lado espeluznante. Es un monumento viviente al pasado complejo de Savannah, donde la riqueza y la tragedia, la elegancia y el misterio siempre han sido extraños pero compatibles compañeros. Algunos vienen por el romance, otros por las historias de fantasmas, y otros simplemente para decir
que han dormido en un lugar donde la historia respira a través de las paredes, pero todos se van con la misma sensación de que algo, alguien, todavía está aquí, aún vigilando, aún moviéndose en silencio por los pasillos de un hogar que se niega a quedar vacío. Si te hospedas, no te alarmes por los sonidos nocturnos. Son solo los antiguos inquilinos asegurándose de que todo esté en orden. El castillo de coral, el hombre que movió la luna. Justo al lado de la carretera Dixie, en Homestead, Florida, detrás de un muro de roca de coral de 12 pies de alto, se encuentra un lugar que no debería existir. Al menos no de la manera en que existe. Coral Castle, un jardín de piedras monolíticas, portones que giran con solo un toque, mesas en forma de corazón y tallados celestiales alineados con precisión cósmica. Construido completamente por un solo hombre a mano, sin ayuda, sin grúas, sin herramientas modernas, solo poleas, palancas y lo que algunos aseguran es un conocimiento secreto perdido en el tiempo. El creador, Edward Lidskin, un inmigrante letón solitario de apenas 5 pies de altura y pesando tal vez 100 libras mojado. ¿Y el por qué? Porque su prometida lo dejó. Eso es todo. Coral Castle es un monumento al desamor tan denso y enigmático que ha atraído a todos, desde científicos hasta teóricos de la conspiración, artistas e inevitablemente cazadores de fantasmas. Pero no te equivoques, esto no es solo sobre piedra caliza. Esto trata sobre obsesión, aislamiento y la extraña sensación de que un hombre tal vez sabía algo que el resto de nosotros olvidó. La historia comienza en 1923, cuando Ed Lidskalnin llegó a Florida después de una serie de desgracias y un compromiso fallido con una niña de 16 años, a quien él solo se refería como su dulce 16. Él tenía 30 años en ese momento. Ella lo dejó el día antes de la boda. Ed nunca lo superó. En cambio, comenzó a construir primero en Florida City, luego trasladó todo 10 millas al norte, a Homestead, en la década de 1930, piedra por piedra, usando solo herramientas manuales básicas y una comprensión asombrosa de la física o algo más. Trabajó en secreto, principalmente de noche, y se negó a dejar que alguien lo observase en acción. Cuando los curiosos locales le preguntaban cómo lo hacía, Ed sonreía y decía: «Entiendo las leyes del peso y la palanca, o más enigmáticamente, he descubierto los secretos de las pirámides». Hasta el día de hoy, nadie puede explicar exactamente cómo movió y colocó esos bloques de varias toneladas, algunos de hasta 30 toneladas, con tal precisión que incluso los ingenieros modernos se sorprenden. Al caminar por Coral Castle, lo sentirás. Este lugar no es un truco. Las piedras encajan con una precisión imposible. Hay una puerta de 9 toneladas que alguna vez rotó sin esfuerzo, con un suave empujón, equilibrada tan perfectamente sobre un eje oculto que desconcertó a los ingenieros hasta que tuvo que ser reparada en la década de 1980. El telescopio Polaris apunta exactamente a la estrella polar. La fuente de la luna creciente, las sillas de piedra, el reloj de sol, la sala del trono, cada pieza tallada y colocada con una obsesiva atención, una inquietante alineación. Lidskalnin solo tenía una educación de 4º grado, aseguraba usar el magnetismo y estudiar las propiedades de la energía y las vibraciones. Algunos dicen que aprovechó las energías de la Tierra o las corrientes telúricas. Otros susurran sobre antigravedad y algunos más sospechan que tuvo ayuda, aunque nunca se vio a nadie asistirlo. No hay planos, no hay explicaciones, solo las rocas y la obstinada sonrisa de Ed. Ed no era solo un constructor, era un pensador, un filósofo de tipo excéntrico.
Dejó folletos con títulos como Corriente magnética y un libro en cada hogar lleno de diagramas densos, consejos morales desordenados y declaraciones crípticas sobre electricidad, átomos y pureza personal. Creía que el universo funcionaba con magnetismo, que los pensamientos tenían peso y que la clave para la creación radicaba en entender la naturaleza magnética de la materia. Vivía con sencillez, sin electricidad, sin agua corriente, sin lujos, y hablaba con un acento tan marcado que parecía un código propio. Rara vez salía del castillo y casi nunca hablaba del pasado. Quienes lo conocieron lo describían como un hombre tranquilo, pero intenso, que irradiaba confianza en algo que nunca explicó del todo. ¿Era ciencia? ¿Era espiritual? ¿Era locura? El castillo de coral no ofrece respuestas. Solo permanece ahí, inmutable. Desde la muerte de Ed en 1951, el castillo de coral se ha convertido en una de las atracciones más enigmáticas de Florida. Ha sido comparado con Stonehenge, las pirámides y la isla de Pascua. Las teorías abundan: alienígenas, tecnología atlante, investigaciones perdidas de Nikola Tesla, incluso viajeros en el tiempo. Investigadores de lo paranormal reportan zonas frías, anomalías electromagnéticas y la sensación de ser observado. Algunos afirman que el espíritu de Ed nunca se fue, que aún cuida de su obra maestra a la luz de la luna. Otros creen que el castillo en sí es una especie de recolector de energía, vibrando a una frecuencia apenas perceptible. Y sin embargo, no es malévolo. Es contemplativo, curioso, embrujado no por fantasmas, sino por preguntas. De esas que resuenan, no que asustan. De esas que te empujan suavemente mientras observas una puerta de 20 toneladas girar como una bailarina y piensas que es imposible. Pero es posible, lo fue. Ed lo hizo, solo que no sabemos cómo. Al final, el castillo de coral permanece como uno de los misterios más surrealistas de América. Una estructura que no debería existir, construida por un hombre que nadie comprendió del todo, para una mujer que nunca regresó. Es en parte templo, en parte acertijo, en parte monumento a la soledad y a la loca esperanza de que el amor se dé cuenta. Caminas por sus senderos, no en busca de lo paranormal, sino de algún destello de la lógica de Ed, alguna señal que apunte al mecanismo oculto de su genio. Pero se lo llevó con él. Solo quedan las piedras, aún en pie, aún alineadas con las estrellas, susurrando que el mundo quizás sea más elástico de lo que creemos, que tal vez, solo tal vez, un corazón decidido pueda mover la tierra. La casa misteriosa Winchester. Escaleras que no llevan a ningún lado, ventanas en paredes. San José, California. Capital tecnológica moderna, cuna de Silicon Valley, lugar de nacimiento del progreso. Pero escondida entre la expansión de startups se encuentra una casa que se niega rotundamente a tener sentido. La casa misteriosa Winchester. Una mansión victoriana de escaleras que suben hasta los techos, puertas que se abren a la nada, ventanas en paredes y una lógica que parece alérgica a las líneas rectas. Construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles. Esto no es solo una casa, es una leyenda envuelta en madera, un laberinto nacido del dolor, la ansiedad espiritual y quizás algo más profundo. Tal vez algo embrujado. Más de 160 habitaciones construidas sin descanso durante 38 años, sin arquitecto y supuestamente bajo la guía de espíritus. Es una casa tan extraña que incluso los escépticos se van sintiendo observados. Algunos dicen que está maldita, otros que es brillante. De cualquier manera, nadie sale de ella sin haber cambiado. Sarah Lockwood Parardi Winchester nació en la riqueza, se casó en el imperio
y luego fue aplastada bajo el peso de la pérdida. Su hija murió joven. Su esposo, William Winchester, el hombre detrás del rifle Winchester, murió de tuberculosis en 1881, dejando a Sarah con una enorme herencia y una reputación vinculada al sangriento éxito de un rifle que cambió la guerra para siempre. Y luego llegaron los rumores. Devastada por el dolor, se dice que Sarah buscó el consejo de un médium de Boston que le dijo que los espíritus de aquellos muertos por el rifle Winchester estaban enfadados. Si no encontraba una manera de apaciguarlos, sufriría su venganza. ¿La única solución? Mudarse al oeste, construir una casa, seguir construyendo para siempre. Así que compró una granja inacabada en San José y comenzó a añadirle más y más. Constantemente, sin parar, día y noche, martillando sobre la culpa, clavando el remordimiento en las paredes, escondiéndose de los fantasmas en los que tal vez creyó, tal vez no. No dejó planos, no ofreció entrevistas. Simplemente siguió construyendo. La casa Winchester no es grande por accidente. Es masiva por intención, y esa intención es un enigma. A lo largo de los años creció hasta 7 pisos, aunque ahora solo quedan 4 después del terremoto de 1906, llena de trampas, escaleras falsas, claraboyas construidas en los suelos, armarios que se abren en paredes de ladrillo y una sala de espiritismo con una entrada y 3 salidas. Hay 2.000 puertas, 10.000 ventanas, 47 chimeneas y ninguna simetría en absoluto. Algunos historiadores argumentan que fue una evasión fiscal o simplemente una excentricidad. Otros señalan una lógica más esotérica, que el diseño extraño fue pensado para confundir a los espíritus. Algunas habitaciones están construidas con símbolos que hacen referencia a la numerología, especialmente al número 13. Candelabros con 13 velas, vitrales con 13 gemas, incluso desagües con 13 orificios. ¿Estaba Sarah obsesionada, era brillante o estaba atormentada? La respuesta podría ser sí. La casa no era un lugar para vivir, era un lugar para contener algo o para esconderse de ello. Para ser una casa supuestamente diseñada para apaciguar fantasmas, parece que no pudo mantenerlos fuera. Los reportes de apariciones se remontan a décadas atrás. Pisadas desincorporadas, zonas frías, golpes dentro de las paredes, voces susurradas cuando no hay nadie cerca. Se decía que Sarah realizaba sesiones espiritistas cada noche a la medianoche, consultando a los espíritus sobre cómo continuar la construcción. Sea cierto o solo una leyenda convertida en realidad, el efecto es el mismo. Hoy en día, los visitantes siguen reportando experiencias extrañas. Sombras que cruzan pasillos, música proveniente de habitaciones vacías, una mujer vestida de negro que siempre se mantiene fuera del alcance. Incluso el personal, acostumbrado a lo inusual, admite momentos de duda. Investigadores paranormales han registrado picos de EMF, fotos anómalas y grabaciones de voces que responden preguntas no formuladas. Sin embargo, ningún fantasma en particular domina la historia. En su lugar, la casa parece impregnada de una presencia general, una acumulación de fantasmas nacida de la obsesión, el dolor y 38 años de martillos inquietos resonando por los pasillos. Las interpretaciones modernas de la casa Winchester varían enormemente. Algunos la ven como una expresión elaborada de una enfermedad mental. Otros la interpretan como una forma arquitectónica de terapia. Una mujer afligida creando su propia lógica para navegar una pérdida insoportable. Algunos sugieren que Sarah simplemente era una genia que jugaba bajo reglas
que nadie más comprendía, incorporando filosofías espiritualistas y simbolismo masónico en un diseño pensado no para la funcionalidad, sino para el ritual. Los arquitectos aún debaten cómo logró construir tanto y de forma tan extraña con tan pocos errores estructurales. El resultado es tanto desconcertante como impresionante. Una casa que parece haber crecido, no haber sido construida, como si se soñara a sí misma en existencia. Y en cierto modo, tal vez así fue. Tal vez Sara intentaba soñar con desaparecer la sangre de la que provenía su fortuna. Tal vez no huía de los fantasmas. Tal vez los estaba invitando a casa. La casa misteriosa Winchester aún permanece abierta al público, estudiada, objeto de especulaciones, sanitizada para folletos, pero sus huesos siguen siendo extraños. Su aire sigue siendo denso. Puedes caminar por sus pasillos y sentir un ritmo extraño en las tablas del suelo, como el latido de algo que espera justo detrás del empapelado. La historia perdura no porque ofrezca respuestas, sino porque se niega a darlas. Y quizá ese sea el verdadero misterio, que un lugar construido desde el dolor, habitado por el silencio y eternamente inconcluso, aún pueda atraer multitudes año tras año y hacerlas sentir que los fantasmas no están solo en las paredes, sino también dentro de nosotros. Así que adelante, abre una puerta que no lleva a ningún lado. Sube una escalera que termina en el techo. Solo ten en cuenta que cuando salgas, la casa podría no haber terminado contigo. Ringing Rocks Park, donde la tierra toca su propia música. En el condado de Bucks, Pensilvania, lo suficientemente lejos de los suburbios de Filadelfia como para sentirse olvidado por el tiempo, se esconde algo raro y maravilloso en sus bosques. Un campo de rocas que se extiende por 7 acres, como si un gigante hubiera derramado su bolsa de piedras y no tuviera intención de recogerlas. Pero entra en este montón aparentemente aleatorio y haz una cosa pequeña y extraña. Golpea una roca con un martillo y lo oirás. Un timbre metálico resonante como una campana de iglesia bajo la tierra. Bienvenido a Ringing Rocks Park, donde la geología se vuelve musical y el misterio aún no encuentra una explicación satisfactoria. Estas rocas no solo están ahí, suenan, y no suavemente tampoco. Algunas suenan como xilófonos, otras como gongs. Es uno de esos raros lugares donde la ciencia, el folclore y un toque de travesura cósmica se cruzan, y nadie puede explicarlo del todo. El campo de rocas en Ringing Rocks parece el resultado de algo antiguo y violento. Las rocas son de diabasa, un tipo de basalto volcánico denso formado hace más de 200 millones de años, cuando la lava fundida atravesó la corteza y se enfrió en esta piedra negra y dura. Los geólogos dicen que el campo se formó cuando los ciclos de congelación y deshielo fracturaron la diabasa en pedazos y la gravedad los fue arrastrando con el tiempo hasta esta pendiente. Pero eso no lo explica todo. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué tantas rocas amontonadas en 7 acres en medio de un bosque normal? Y lo más importante, ¿por qué suenan estas rocas? Durante años, los geólogos lo atribuyeron a la densidad de la roca, tensiones internas o la forma de los bloques. Pero aquí está el detalle más curioso. Si sacas una roca del campo, deja de sonar. La misma roca, el mismo martillo, resultado diferente. Hay algo en la ubicación misma que importa. Algo que nadie ha podido replicar en un laboratorio. El tintineo no es uniforme. No todas las rocas cantan. Algunas suenan sordas, otras se agrietan, algunas zumban como el acero. Pero ciertos grupos producen tonos melódicos ricos al ser golpeados, especialmente con metal. Verás a los visitantes deambulando por el campo de rocas con martillos, golpeando con cautela,
con los ojos iluminándose cuando una roca responde con una nota clara y brillante. En los años 60, investigadores de Rutgers intentaron grabar y analizar el fenómeno, llegando incluso a crear un xilófono geológico completo, afinando ciertas rocas. Sus estudios encontraron que muchas de las rocas contienen tensión interna desde su formación, una especie de tensión geológica que actúa como una cuerda tensa. Pero, nuevamente, eso no explica por qué se silencian cuando se las mueve. Algunos creen que la resonancia depende de una red de relaciones vibracionales entre las rocas o incluso de la presión que ejercen unas sobre otras. Como un coro, necesitan estar juntas para cantar. Por supuesto, donde hay misterio, sigue el mito. Las tribus nativas consideraban el campo un terreno sagrado. Más tarde, el folclore local tejió historias de hadas, líneas ley y cavernas subterráneas que canalizaban energía a través de las rocas. Investigadores paranormales han visitado el lugar para buscar picos de EMF y puntos psíquicos, afirmando que las rocas amplifican la energía espiritual o actúan como conductores naturales de frecuencias terrestres. Algunos excursionistas reportan mareos, desorientación o una extraña sensación de estar siendo observados. Incluso hay quienes afirman haber oído susurros o armonías que continúan después de que el martillo deja de sonar. No es exactamente un lugar embrujado, pero vibra con potencial, y eso puede ser lo que atrae a la gente. Aquí no sientes miedo, pero sí estás alerta, receptivo. El parque no grita, resuena. En años más recientes se han hecho intentos científicos más rigurosos para entender la acústica. Algunos investigadores culpan a microfracturas, otros señalan la elasticidad de la roca o su estructura granular. Pero, de nuevo, nada de eso explica completamente el efecto ligado a la ubicación. Algunos han sugerido que el propio campo actúa como un amplificador natural o caja de resonancia que crea un bucle de retroalimentación acústica cuando las condiciones son adecuadas. Pero el misterio más profundo permanece. ¿Por qué no podemos replicarlo en otro lugar? Si esto fuera puramente geológico, ya tendríamos una docena de campos sonoros. Pero no los tenemos. Tenemos el Parque de las Rocas que suenan. Solo uno. Y cada explicación viene acompañada de un encogimiento de hombros. Las rocas siguen cantando y la ciencia encantadoramente sigue tartamudeando. El parque Ringing Rocks sigue siendo uno de los pocos lugares donde puedes escuchar a la tierra responder. Llevas un martillo, golpeas una piedra y el planeta canta. No es algo dramático, es sutil, es inquietante de la mejor manera. El campo de rocas te invita a interactuar, a escuchar, a maravillarte. Es un rompecabezas natural envuelto en mito y resonancia, una rareza geológica que se siente como un secreto entre la Tierra y quienes prestan verdadera atención. Y quizás ese sea el punto. No todo tiene que resolverse. Algunas cosas, como un campo de piedras antiguas que emiten un zumbido en armonía, están destinadas a ser escuchadas, no entendidas. Así que si vas, lleva un martillo, lleva a un amigo, y no te sorprendas si las rocas te recuerdan. El Hotel Crescent, gótico sureño con vista. En lo alto de una cresta sobre las sinuosas calles de Eureka Springs, Arkansas, se alza el Hotel Crescent. Un extenso palacio de piedra caliza con una vista, una reputación y una lista de huéspedes que incluye a los vivos, los muertos y algunos que podrían estar en medio. Construido en 1886 como el hotel más grandioso al oeste del Mississippi, el Crescent es un drama gótico, sureño, en piedra y pizarra. Ha llevado muchas máscaras, resort de élite,
colegio para mujeres, sanatorio, ruina abandonada y finalmente hotel histórico. Pero bajo los techos pintados y las escaleras que crujen, algo ha permanecido. Este lugar no solo tiene una historia de fantasmas, es una. Y cada pasillo tiene una escena que interpretar, un secreto que compartir o un escalofrío que enviar por tu columna. El Hotel Crescent nació del optimismo de una ciudad en auge, construido por la Eureka Springs Improvement Company para aprovechar el turismo de manantiales minerales que florecía en la zona. Con su esplendor victoriano, canteros importados y amplias terrazas, estaba destinado a atraer a la élite de la era dorada. Pero la realidad no cooperó. El terreno escarpado de los Ozarks hacía que el mantenimiento fuera brutal. Los inviernos eran crueles y en 2 décadas el Crescent fue transformado en el Crescent College and Conservatory for Young Women, una refinada escuela para señoritas con más fantasmas que graduadas. Después de su cierre, el edificio pasó por varias manos hasta encontrar a su inquilino más notorio, Norman Baker, un hombre sin licencia médica y con debilidad por los trajes púrpura. En 1937, Norman Baker, exartista de vodevil, personalidad de radio y estafador a tiempo completo, convirtió el Crescent en el Hospital Oncológico Baker. Prometía curas milagrosas sin cirugía ni radiación. Lo que realmente ofrecía era agua coloreada, aceite de serpiente y una dosis extra de muerte. Pacientes llegaban de todo el país. Muchos nunca se fueron. El hospital de Baker era una fachada para el fraude y el dolor. Cuando el edificio fue restaurado, se descubrió una morgue oculta en el sótano, junto con frascos de tejido humano y radiografías guardadas como secretos grotescos. Hoy en día, la habitación 218 es uno de los puntos más activos. Los huéspedes reportan luces que parpadean, objetos que se mueven y hasta apariciones de cuerpos completos. Algunos dicen que el espíritu de un cantero que murió durante la construcción ronda esa habitación. Otros creen que es una de las víctimas de Baker, finalmente libre para contar su historia sin que le cobren por ello. El Crescent tiene un elenco espectral completo. Está Theodora, una paciente fantasmal que se presenta educadamente antes de desvanecerse. Está Michael, el cantero irlandés, supuestamente aplastado durante la construcción, ahora dado a hacer bromas y curiosear en la habitación 218. Hay una mujer vestida de blanco que se ve deslizándose por los jardines y niños que se oyen reír en pasillos vacíos. El salón de baile de cristal del hotel ocasionalmente alberga la música de otra época y las sombras de bailarines que nunca fueron invitados. Cazadores de fantasmas acuden al Crescent, atraídos por su denso catálogo de fenómenos. Las sesiones EVP captan susurros. Las fotos muestran rostros en espejos donde no había nadie. Las paredes aquí no gimen. Recuerdan, hoy en día el Crescent abraza su fama de embrujado con orgullo. Los tours de fantasmas están completamente reservados. Los fines de semana paranormales atraen tanto a creyentes como a escépticos. Incluso hay una medium residente. El sótano, antes la morgue de Baker, es una parada favorita, reinventada como centro de los espíritus más activos del hotel. Los escépticos pueden poner los ojos en blanco, pero hay algo en el lugar que se resiste a ser descartado. Tal vez sea la historia, tal vez la arquitectura, tal vez solo el peso de tanta tristeza incrustada en la piedra. Pero los huéspedes siguen reportando los mismos fenómenos. Zonas frías, luces que parpadean, voces en la oscuridad. Y el personal, ellos ya no lo cuestionan. Solo asienten y entregan el lector EMF. El Hotel Crescent no necesita asustarte, solo necesita estar allí,
cargado con las capas de todo lo que ha visto y absorbido. No está simplemente embrujado, está habitado por el pasado, cosido en las tablas del suelo y resonando en las paredes. Es un lugar donde la historia se representa una y otra vez, y el telón nunca baja del todo. Si lo visitas, sé respetuoso. No te burles de los fantasmas. No pidas demasiadas respuestas. Y si oyes pasos detrás de ti en las escaleras cuando no hay nadie cerca, bueno, no te preocupes. Probablemente también vivan aquí.